Quedan 22 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Seguimos en directo en Aquí la 8 hasta ya las filo de las 8:20, 8:25, que será el momento en el que vendrán las noticias. Y de noticias hablamos y de la que se ha producido hoy en España. Y lo hacemos y es un placer tenerlo con nosotros. Viene de vez en cuando con cuentagotas, pero es un placer tenerlo con nosotros, que es un abogado valenciano, que es un fino analista de la actualidad. A veces hemos actualizado la actualidad, hemos analizado la actualidad política con él, que es Jorge García Contey. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida, Nacho. ¿Hasta dónde te has quedado de sorprendido esta mañana? ¿O no te has sorprendido? Sorprendido no, pero admirado muchísimo. Sí. Yo cada vez soy más admirador de Sánchez, Sí. de su astucia, de lo imprevisible que es, de la manera que tiene siempre de sacar ventaja de las situaciones que aparentemente podrían ser más complicadas. Bueno, para cualquiera menos para él. Ya te digo, soy un admirador Y suyo. le salen bien. Y le salen. Porque, por ejemplo, llamó maravilloso. muchísimo la atención aquella jugada del día 29 de mayo, después de perder prácticamente en todas las comunidades autónomas, batacazo histórico para el Partido Socialista a nivel autonómico y local, en la gran mayoría de España, y cuando se podía esperar que podría suceder que alguien de su partido empezara a discutir su liderazgo por los últimos resultados, convoca elecciones generales para el 23 de julio. Y le sale bien. Y las no gana. las gana, no las gana, pero le sale bien, porque sí, claro, lo que pasa es que hay que ser lo osado que es él, porque no las gana. Y en condiciones normales, cuando no las ganas, dices, bueno, pues no puedo gobernar si para gobernar tengo que dar la más mínima cesión a un partido como, por ejemplo, Bildu. Pero como eso a él no le duele, En absoluto. pues entonces sí las gana. Entonces Sí, al final de la partida acaba ganando. Claro, acaba gobernando, claro. Sí, es algo increíble. Miércoles pasado por la tarde, a nosotros nos pilló en directo aquí en Aquí la 8, cuando lees esa carta, cuando tienes noticia de esa carta, la primera reacción que yo tuve aquí, y ahí está ahí grabado, y no es que quiera medallas para qué, tontería, fue operación de marketing, operación de victimización, me envuelvo en la bandera de la victimización, me está atacando la ultraderecha, necesito que salga la gente a la calle para decirme lo guapo y lo bonito que soy, para rearmar y juntar las filas a mi alrededor. Esa es la primera sensación. También es verdad que durante todo el fin de semana ya no sé hasta qué nivel, controlado por ellos o no, sí que se ha venido manipulando o manejando que sí, que se iba, que era una cuestión familiar. Incluso esta mañana va a visitar al rey antes de su comparecencia, lo cual hace pensar que para qué va a ir al rey si no es para decirle que se va. ¿Qué es la sensación que te da a ti el miércoles y cómo vas viendo todo el transcurrir de la película hasta esta mañana? Pues, a ver, la sensación mía fue muy semejante a la tuya. Y de hecho, bueno, vamos a revelar una pequeña intimidad. Nacho y yo cambiamos unos WhatsApps Sí. citándonos para esta entrevista. Antes de que pasase esto. Antes de que pasase esto, pero cuando ya estaba en marcha la carta y tal. Y bueno, Nacho hablaba de paripé. De paripé, sí. Y yo decía que era una sobreactuación de Sánchez. Esa era mi sensación. Yo creo que la sensación, bueno, pues de cualquiera medianamente informado en España. De ahí excluyo a los 10.000 militantes socialistas que acudieron a la calle de Ferraz, que evidentemente no deben estar bien informados. Esa era mi sensación. Bueno, a mí me recordó un poco, si me permites el símil futbolístico, a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, cuando quería que en el Madrid le subieran el sueldo, decía que estaba triste, que se sentía un poco querido y que necesitaba cariño. Rápidamente Florentino Pérez le aumentaba la nómina y le llegaba el cariño. Bueno, pues algo así es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Claro, yo creo que con el tiempo se sabrá más cosas, seguro. Seguro, más allá de las que él pueda contar. Esta noche tiene una entrevista en Televisión Española y en las próximas horas, días, la va a tener, pero en los medios en los que juega en casa, en La Sexta, en la cadena SER, en el diario El País y en el diario, el de Escolar, que son pues, los lugares donde él se siente más cómodo y donde no solamente no le van a apretar, sino que le van a dar alguna asistencia de gol para que marque a puerta vacía, como les decía yo antes. Pero más allá de lo que él pueda contar, se sabrán más cosas. Pero llegando a la conclusión de que esto es lo que tú dices, ¿por qué y por qué en este momento? Porque yo lo decía al principio del programa, yo creo que esto no es una jugada más suya para mantenerse en la Moncloa,
que también lo es a largo plazo, sino para superar un escollo que en este momento se le presenta, que tiene que ver con los jueces y con la prensa. Y esto hace, más allá de la jugada de marketing, un trasfondo un poco más preocupante. Hemos escuchado hoy, por ejemplo, a la vicepresidenta hablar de la ley Mordaza, hablar de democratizar la justicia. Claro, cuando ellos hablan de democratizar la justicia es porque ellos entienden que los jueces son antidemocráticos. Y lo vimos, por ejemplo, cuando gobernaba Podemos con el gobierno actual, que cuando sacaron la bazofia aquella de la ley de solo sí es sí, y cuando los jueces la aplicaban conforme se había redactado, ellos decían que es que los jueces eran fachas. Bueno, pues estamos un poco ante esto. Y esto ya más allá de la admiración al personaje, resulta inquietante. Sí, mira, yo creo recordar que la última vez que estuve en tu programa, que tuve el honor de estar aquí, fue el día de la investidura, de la última investidura de Pedro Sánchez. Y yo decía que no le arrendaba yo la ganancia con los socios que se había buscado. Efectivamente, aparte de sus problemas con sus problemas judiciales, vamos a llamarlos así, y de su manifiesto descontento con la prensa, o habría que decir su manifiesto descontento con la libertad de prensa, realmente es que su situación política no es que sea cómoda ni desahogada. Bueno, pero no lo ha sido desde el primer momento. No lo ha sido desde... Porque se aventuró a gobernar con los socios que se aventuró a gobernar, claro. Sí, sí, indudablemente, pero es que la cosa se va prolongando en el tiempo y no tiene visos de mejorar. De hecho, tenemos a la vista las elecciones autonómicas catalanas, donde los estudios demoscópicos dicen que va a ganar el Partido Socialista, pero no le va a servir de nada, porque el independentismo va a renovar. Va a tener que elegir entre papá o mamá. Efectivamente. O Junts o Esquerra. Sí, entre susto o muerte. Claro. Entonces, bueno, pues su situación realmente es complicada. Él necesita buscarse una salida y, si no la hay, fabricársela de alguna manera. Y lo que pasa es que la salida que parece intuirse que está pensando en fabricar, a mí me inquieta. Sinceramente me parece inquietante. Esta insistencia con la ultraderecha judicial, con la derecha mediática, política y judicial. Como Cristina Kirchner, igual, ¿eh? Sí, pero a mí Cristina Kirchner me pilla muy lejana, y a este señor lo tenemos aquí. Sí. Y me parece inquietante porque, vamos a ver, y además esta insistencia suya también con los medios, pero vamos a ver, la democracia, esta democracia que a él no se le cae de la boca, justamente si se sostiene sobre varios pilares, dos de ellos serían la independencia judicial y la libertad de prensa. La libertad de expresión en sus más amplios términos. Si estamos cuestionándolos... Es que además, Jorge, hay una cuestión que parece que haya dejado de existir en este país porque lo dice el presidente, pero no ha dejado de existir. Si hay una mala praxis de un medio de comunicación, de un periodista, los tribunales de justicia están abiertos. Por supuesto. En las dos direcciones. Por supuesto. Quiero decir que si el presidente del gobierno, si la mujer del presidente del gobierno, si el presidente del Partido Popular, si la mujer del presidente del Partido Popular, si el presidente de Vox o la mujer del presidente de Vox, o la mujer esta de Sumar, tiene cualquier problema o cualquier litigio que quiera establecer con cualquier medio de comunicación, les ampara totalmente el derecho a hacerlo. Eso no ha desaparecido. No hace falta ninguna ley Mordaza. No hace falta ninguna ley Mordaza. Vimos hace poco cómo la vicepresidenta primera del gobierno en sede parlamentaria acusó a la mujer del presidente del Partido Popular de haber cobrado unas comisiones que en teoría daba el gobierno que presidía Feijóo entonces en Galicia. El propio medio que lo publicó, el día siguiente reconoció que era mentira y retiró la publicación. Pero a día de hoy, esta que daba saltos descontrolada en la Puerta de Ferraz el sábado, todavía no ha pedido perdón a la mujer del presidente del Partido Popular por haberse dado voz a una información que había publicado uno de los medios próximos al gobierno y que el día siguiente desmintió. Bueno, pues si el señor Feijóo, si la señora del señor Feijóo, si el señor Sánchez, la señora del señor Sánchez tiene cualquier problema con cualquier información que se haya publicado, los tribunales de justicia están abiertos. No hace falta leyes Mordaza ni hace falta hacer nada especial. Sí, y además la libertad de expresión tiene un contrapunto que es el derecho de rectificación. Entonces, bueno, pues que se dirijan al medio donde se ha publicado lo que sea, lo de Globalia, lo de Air Europa,
lo que sea, y exijan una rectificación. Si el medio considera que lo que tiene no es suficientemente sólido, pues tendrá que rectificar. Esto a mí me recuerda, mira, cuando al principio del mandato de Sánchez se habló mucho de su tesis doctoral, de si había sido plagiada, de si no era original, etcétera, etcétera. Al final, un medio digital se hizo con el documento original, con la tesis, la sometió al programa este antiplagio y, bueno, pues llegó a conclusiones verdaderamente poco decorosas para el señor presidente del gobierno. El señor presidente del gobierno, indignadísimo, anunció una querella criminal contra ese medio. Ese medio, durante los 200 y pico días posteriores, todos los días su web amanecía con un cartel que ponía: llevamos 3 días y Sánchez no se querella contra nosotros. Llevamos 4 días y no se querella. Así hasta los 200 y pico que se cansaron y dejaron de publicarlo. Pero en cualquier caso, al menos en teoría, Sánchez parece tenerlo claro. Han difamado a su esposa, la han injuriado, la han calumniado. Bueno, pues tiene acciones a su alcance. Lo que pasa es que de momento, a todo esto, lo que hizo el juez que abrió diligencias fue simplemente abrir diligencias. Abrir diligencias no es ni siquiera admitir a trámite la demanda, ni siquiera, ni mucho menos, por supuesto, imputar a nadie. Quiero decir, hizo lo que tiene que hacer cuando recibe una denuncia, pues abrir diligencias para empezar a investigar si hay algo que investigar. Lo que pasa es que lo que sí que resulta inquietante es que en un país presuntamente democrático, alguien, y es más inquietante si ese alguien es el presidente del gobierno, pueda entender que no se puede investigar a los negocios de su gente cercana. Pues claro que se puede investigar, y a los de la oposición y a los de tus socios de gobierno. Faltaría más, si no, no sería una democracia. Es que si no, no sería una democracia. Eso sí que resulta inquietante. Y resulta inquietante también la parte que todo esto tiene de movilización, de ensalzamiento de su ego. Porque ese punto y aparte que ha anunciado él, ¿hasta dónde nos va a llevar? Miren, por ejemplo, esta tarde, un asesor del Partido Socialista en Alicante amenaza a un periodista, ojo, en estos términos, en redes sociales. Este periodista, fíjense, yo ni he mirado qué periodista era porque me da igual, y si el periodista ha hecho alguna, repito, mala praxis, ahí están los tribunales abiertos para denunciarlo, por supuesto. Yo no me había fijado ni en qué periodista era, un tal Vito Quiles, que yo no sé ni quién es. El asesor, citando un tuit del tal Vito Quiles, dice: pues bueno, que sepáis que si de verdad hay una guerra civil, este mierdas es mío, me lo pido. Esto es un asesor del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alicante esta misma tarde. Como son muy valientes, pues de forma inmediata, cuando se ha montado el lío que se ha montado, ha cerrado su cuenta en la red social, en X, lo que era antiguamente Twitter. Estamos despertando este tipo de monstruos. Este tipo de monstruos existen. Lo asombroso es que alguien les dé trabajo remunerado en un Bueno, imagino que mañana estará cesado fulminantemente. Eso bueno, espero. O no. Eso espero. Váyase usted a saber. A mí me inquieta la deriva que está tomando esto. A ver, hace ya mucho tiempo estoy hablando de que hace años que se viene hablando de que hay una intención de reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Pasan los gobiernos, se van pasando la patata caliente y ninguno se atreve a entrar ahí. Pero ahora vuelve a hablarse, al mismo tiempo de la democratización judicial, vuelve a hablarse de reformar la ley de enjuiciamiento criminal en el sentido de que no sean los jueces los que se encarguen de la instrucción de las causas penales, sino los fiscales. Sino los fiscales. ¿Y quién manda más, la fiscalía? La diferencia ¿Quién está manda justamente la ahí, que los jueces son independientes, de momento, y los fiscales no lo han sido nunca, están sometidos al principio de jerarquía. Claro, esto, la verdad, a mí me intranquiliza. En el fondo da un poco la sensación de que este señor ha llegado a tal punto de narcisismo que parece que la democracia soy yo. Da un poco esa sensación. Y me resulta un poco inquietante también, y vamos terminando ya, Jorge, y además yo recomiendo siempre mucho el libro de Jorge, que es una de las personas que yo creo que con más tino ha escrito sobre la Segunda República en un libro del que hablamos aquí en un día, que se titula Cartas boca arriba. Muy recomendable ese libro.
en el que reflexionaba mucho sobre lo que fue el tránsito de nuestro país por la Segunda República, y me inquieta mucho, que puede ser un poco parte de la propaganda, ¿no? Ese lenguaje casi guerra civilista. Acabamos de ver como un concejal, un asesor del Ayuntamiento de Alicante habla de la guerra civil, me lo pido. Vimos a partir del miércoles eslogans en redes sociales de Pachi López, de un concejal del Ayuntamiento de Valencia, con el no pasarán de la guerra civil. Sin querer ser catastrofistas, viendo lo que se vivió en este país en aquella época, no parece muy recomendable recurrir a aquellos mensajes que nos acabaron llevando a donde nos llevaron. Sí, y además, efectivamente, como tú decías, como este señor y su entorno político piensan que la democracia son lo que ellos digan que tiene que ser. En cada momento, porque cambia de la noche a la mañana. Claro, pues, claro. Bueno, pero claro, tú ya sabes que él no miente, él cambia de opinión. Claro. Pues se permiten lujos como estos, ¿no? Lujos a medio camino entre el folclore y el juliganismo político, ¿no? Del no pasarán, de me lo pido. La verdad que... Terrible, que cosa tan, me lo pido. Si hay una guerra civil, a mierdas me lo pido. Terrible. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo ellos se permiten el lujo de hablar del contubernio de la derecha y la ultraderecha. ¿Qué dirían si el señor Feijóo o el señor Abascal o quien fuere de ese contubernio al que ellos se refieren, pues no sé, hablara de rojos vamos a por vosotros o cosas así, ¿no? ¿Qué dirían? Con toda razón, ¿qué dirían? Pero ellos, por lo visto, no tienen ningún problema en utilizar ese tipo de lenguaje que creíamos felizmente superado. Bueno, y los símbolos y todo, porque es verdad que se mira con lupa cada acto de la presunta ultraderecha, que llaman. Para ellos la ultraderecha es todo lo que no es ellos. Es decir, no es que la ultraderecha sea lo que en teoría tenemos asimilado en términos normales como ultraderecha. Para ellos ultraderecha es todo lo que no son ellos. Ellos, que cada acto está fiscalizado por cientos de televisiones, de cámaras con lupa, a ver si hay un símbolo preconstitucional, si hay... Y cuando lo hay, aunque sea minoritario, aunque sea uno entre un millón, aparecen las portadas de todos los medios de la opinión sincronizada que ellos manejan, pues ellos libremente celebran a Fidel Castro, celebran a Stalin, cantan la Internacional, cuando son símbolos de una parte de la historia en la que hubo genocidios terribles. Que en la otra parte también los hubo, pero parece que aquí solo cuentan los de una parte, pero es verdad. Es verdad que los símbolos que ellos utilizan y ya no hablo de los homenajes a los terroristas que hacen algunos socios suyos de legislatura, pero sí que es verdad que aquí siempre es la parte ancha del embudo para uno y la parte estrecha para otros, pero ha funcionado siempre así. Efectivamente, bueno, y en esta línea de la ley del embudo es su legislación de memoria democrática, que bueno, actualmente en la Comunidad Valenciana se ha iniciado el trámite parlamentario. La ley de Concordia. La ley de Concordia, que tiene que sustituir a esa ley mal llamada de memoria que además también es curioso, es que no tenemos que marchar, Jorge, yo es que estaría contigo hablando 6 horas. También es curioso que están criticándola como si fuera un retroceso en la democracia, este proyecto de ley de Concordia, cuando no anula nada de lo que figura en la ley de memoria democrática, sino que amplía el espectro para que alcance a más afectados por cualquier violación de los derechos humanos durante la historia reciente de nuestro país, con lo cual no cabría por qué escandalizarse. No ha recortado nada, simplemente amplía el espectro. Ya veremos cómo quedas al final. Veremos cómo queda, esa es la idea. Pero hasta la fecha, efectivamente, lo único que hace es retrotraer la condición de víctima unos años atrás, hasta el año 31, para dar cabida a todos aquellos que habían quedado olvidados en la ley de memoria, valga la contradicción. Jorge, un placer tenerte aquí con nosotros. Cuando pase algo gordo te volveremos a llamar. Aunque aquí pasan cosas gordas todos los días. Bueno, tú sabes que me tienes a tu disposición. Y les sigo recomendando, no se olviden. ¿Tenemos novela, tenemos libro en marcha o no? No, todavía no. Pues habrá que ponerse, Jorge, habrá que ponerse. Bueno, no llego a todo, no llego a todo. Muchas gracias por la visita, Jorge García, con nosotros, muy recomendable, se lo repito, Cartas boca arriba, una visión documentada, no una visión de parte, una visión documentada sobre todo lo que fue la Segunda República en España, de Jorge García Conte, un abogado valenciano muy recomendable, lo repito.